distancia del punto 0,0,0 al plano cuya ecuación es x más y más z igual a 3. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Ese ya lo resolvimos? Sí, maestro. Ok, si ese ya lo resolvimos, entonces el resultado fue raíz de 3, ¿no? ¿Sí me están siguiendo? Sí, fue raíz de 3. Ok. Entonces el siguiente fue, calcule la distancia del punto 0,0,0 al plano x más y más z, al plano cuya ecuación es, permítanme, voy a colocar una asistencia y continuamos. Ale Rojo, Alejandra, Ramírez Rojo, Alejandra. Ok. Asistencia admitir, correcto. A ver, entonces tenemos que calcular la distancia del punto 0,0,0 al plano, cuya ecuación es x más y más z menos 1 igual a 0. Ese no lo hemos resuelto. Pero antes que empecemos a resolverlos, yo voy a hacer unos comentarios respecto a lo que estamos trabajando, cómo lo estamos trabajando, y si es que en algún momento determinado nos hemos encontrado con alguna falacia que en todos sentidos ha sido mi culpa, porque sí la hay, pero obviamente estoy aquí para corregirla. Yo quiero que nos demos cuenta de un detalle, ¿no? Antes de empezar a resolver este problema, veamos el problema que es el problema anterior en el cual la ecuación del plano fue x más y, perdón, x más y más z y menos 3 igual a 0 o igual a 3, ¿verdad? Y el punto y coma, el punto E por el que tiene que pasar es 0,0,0, y después de llevar a cabo la aplicación de la fórmula nos encontramos con que la distancia fue igual a raíz de 3. Ya no voy a hacer todos los cálculos porque ustedes los tienen, estamos de acuerdo. Sin embargo, sí voy a llevar a cabo una graficación. Ustedes recordarán que anteriormente nosotros creamos también la ecuación de ese plan. Un plano, esto es un poco más inclinado, un poco más para acá. Ok, entonces esto es X, esto es Y, esto es Z. Nos encontramos con que había que calcular la ecuación de un plano. Perdón, aquí lo que estoy tratando es dibujar un cubo. Estoy tratando de dibujar un cubo porque alguien llegó, discúlpeme. Flores Pérez Azucena. Ay, perdón. Perdón. No debo decir el nombre. No debo decir ningún nombre. ¿Verdad? La asistencia admitir. Lo que sucede es que tenía que buscarle. Ok, entonces voy a lo siguiente, muchachos. Nosotros ya habíamos calculado el plano, habíamos generado la ecuación del plano que, permítanme por favor, lo único que quiero es dibujar el cubo correspondiente a este plano, ¿verdad? Aquí tengo un cubo que tiene por altura 1, eso se supone que debe de ser punteado, pero evidentemente no lo punteo porque yo quiera en sí. Ese es el origen, pero no me está haciendo falta el origen. Y entonces yo tengo que este punto es el punto de coordenadas 1,1,1, ¿verdad? Y por el cual pasa un plano, que es el plano X más Y más Z. Anteriormente, muchachos, nosotros resolvimos también el problema de un plano que pasaba, encontrar la ecuación del plano que pasaba por el punto 1,0,0 y tenía como vector perpendicular al vector B de coordenada igual a X más Y más Z. Y entonces lo que voy a
repetirles porque es importante en cierta medida. Aquí va a haber una falacia de la cual yo soy culpable, por supuesto. Ese plano, ¿verdad? Es verdad el plano X más Y más Z, que es el mismo para el plano anterior, para el problema anterior, es un plano que toca los puntos 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, pero también toca el punto 0 en X, 1 en Y, 1 en Z, sobre el eje de las Y, y toca el punto 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, que es sobre el eje de las Z. Seguimos trabajando con ecuaciones de planos. En este caso es la distancia de un punto a un plano, le corresponde todavía. Y entonces el plano perpendicular a este vector toca estos tres puntos. No lo he demostrado, pero ahora lo vamos a demostrar resolviendo un problema, obviamente. Entonces, ese es el plano, obviamente, el plano pasa por detrás en la parte del cubo, así que voy a borrar esta parte en rojo para volver a remarcar los puntos en negro, de tal manera que lo que yo quiero es que se entienda la situación que estamos manejando en este momento, ¿verdad? Vamos a ver, ese es el plano que está en la parte posterior. Evidentemente esto no se ve, no se ve de esta manera. Es decir, el cubo está por encima de este plano que pasa por estos tres puntos, pasa por el punto 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, es este punto de aquí. Le voy a poner una flechita para indicarlo. 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, es este punto de acá. Y 0 en X, 1 en Y, 1 en Z es ese punto de aquí. Entonces, el plano es este plano de acá. Ese Chihuahua, me tenía que pasar, me pasé. Y entonces aquí tenemos el plano. El plano está en la parte posterior, ¿de acuerdo, muchachos? ¿Alguien llegó? Permítanme. Como de costumbre, tomo el bolígrafo y no lo dejo donde no debo. Estoy viendo los apellidos de la persona. Su asistencia admitir, ok. Aquí estamos listos. Vamos a continuar. Tiene relación, vaya, tiene sentido. La realidad es que si yo quiero demostrar que la ecuación del vector X más Y más Z corresponde a este plano, ¿verdad? Lo voy a hacer llevando a cabo un ejercicio en el cual en este momento lo vamos a hacer todos. Voy a dictar el enunciado que va a ser el siguiente, ¿no? Resolvamos, pero espérenme. Hay que encontrar la distancia de un punto a un plano, el que estamos resolviendo, si no puedo dejar de resolverlo antes, es la distancia de un punto a un plano que tiene por coordenadas X más Y más Z. Ya me perdí, pero es culpa mía. Lo que pasa es que aquí hay una falacia a la que quiero llegar. Evidentemente ustedes no tienen la culpa, la tengo yo. Pero independientemente de eso, yo quería que viéramos en dónde estaba la falacia, dónde me equivoqué, ¿verdad? No me equivoqué al ponerle un punto o dos puntos a una persona por haber dado una respuesta respecto a la distancia del problema que vamos a resolver ahora. Y quiero que guardemos el orden. Entonces, lo primero que yo estoy haciendo tiene sentido. Voy a conservar la imagen, esta imagen que tengo aquí, con un cubo unitario que parte del origen, fíjense bien, como por decirlo de esta manera, la pared posterior del cubo, ¿verdad? Es un poquito más grueso, la pared posterior del cubo está sobre el eje de las Y, la pared del lado izquierdo está sobre el eje de las X, la pared frontal parte del eje de las X y es esta. Sí se entiende la situación, ¿verdad? Y entonces el problema anterior al que tenemos que resolver ahora tiene un punto que pasa por el plano que está en 1, 1, 1. Es el problema anterior.
vuelvo a repetir, el problema actual, queremos, pasa por el punto 0,0, queremos encontrar la distancia del plano cuya ecuación es x más y más z igual a 1 y pasa por este plano. El problema anterior, el anterior tiene por distancia igual a 3. Primero calculemos esta distancia y después vemos por qué estoy diciendo que hubo una falacia la ocasión anterior, ¿de acuerdo? Esto es una imagen que corresponde a los dos problemas. El que estamos resolviendo ahora, ¿verdad? Que es encontrar la distancia de este plano que está aquí dibujado en rojo, corresponde a esta ecuación, que es la del enunciado actual, ¿verdad? El cubo corresponde al problema anterior, pero entonces ustedes se preguntan y se podrán preguntar con justa razón, ¿por qué estoy mezclando las dos cosas? Porque la ecuación del plano es la misma. Más bien, la ecuación del vector x, y, z es la misma. Es la ecuación del vector perpendicular al plano. Pero debido a que el plano del problema que estamos resolviendo ahora pasa por el punto 1, 0, 0, ¿verdad? Genera un plano que choca con los planos y, z, que es este, x, y, que es el del plano de piso, y XZ, que es este, de tal manera que forma este triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a proceder primero a resolver el problema actual. Yo tengo pues, inclusive aquí lo tengo, es actual, y entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar la fórmula de la distancia, que es igual a, en valor absoluto, la A del plano, o sea, el primer componente del plano por x1 más el componente B del plano por y1 más, donde x1, y1 y z1 corresponden a los puntos precisamente del punto E, a los componentes del punto E, de donde vamos a calcular la distancia, más C que multiplica z1 y luego más D, ¿verdad? D que vale 1, estoy colocando toda la fórmula, obviamente esto en valor absoluto, entre la raíz cuadrada de A cuadrada, entre la raíz cuadrada de A cuadrada, más B cuadrada, más C cuadrada. Vimos la teoría de la clase, hace 2 clases, ni siquiera la clase anterior. Y entonces, sustituyendo valores, aquí tengo que, para el plano que estoy trabajando en este momento, cuya ecuación es esta, A vale 1, punto y coma. Entonces aquí voy a poner que A vale 1, coma, B vale 1, coma, C vale 1, coma, y D vale menos 1. Sí, ¿verdad? Porque la ecuación la estoy dando con el término independiente del lado derecho del signo de la igualdad. Y la realidad es que la ecuación del plano será igualada a 0. ¿Verdad? Y entonces tengo que A, B y C vale 1 por 0, porque los puntos x1 aquí los voy a poner, x1 es igual a 0, y1 es igual a 0 y z1 es igual a 0. ¿Por qué son esos valores? Porque son los valores del punto al que se está solicitando la distancia. ¿Qué es este punto? Es el origen. Es el origen del sistema coordenado. Lo hice muy grandote, pero ahí está. ¿Ok? ¿Cuánto es esta distancia? De acuerdo a lo que, pues no quiero decir nombres, ni lo voy a decir, un compañero nos hizo ver y se ganó punto por eso, la distancia debía de ser raíz de 3 sobre 2. Y vamos a ver si es cierto, porque las matemáticas no mienten. Y si el resultado es diferente, una de dos, o yo dije una falacia o está equivocada la teoría. Y la teoría no está equivocada. Yo dije una falacia, pero quiero corregirlo, ¿verdad? Y entonces, vamos a aplicar los valores. A vale 1, x1 vale 0, más b que vale 1 también aquí,
que multiplica a y1 que vale 0, más c que vale 1, que multiplica a z1 que vale 0, menos 1. Pero recuerden que todo esto, qué bueno que hay un menos 1 aquí, porque menos 1 es el valor de d, ¿verdad? Este 1 pasa restando dentro de la ecuación del plano, y luego tenemos que dividir entre la raíz cuadrada a cuadrada, que es 1 al cuadrado, más b cuadrada, que es 1 al cuadrado, más c cuadrada, que es 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces la distancia me va a quedar en valor absoluto a menos 1 sobre, si se dan cuenta, la distancia, ¿cuánto es la raíz? Es raíz de 3, ¿estamos de acuerdo? Y ahora el valor absoluto simple y llanamente elimina el signo negativo, de tal manera que la distancia es 1 sobre raíz de 3. Estamos, vaya, creo que debemos estar de acuerdo. Eso quiere decir, lo voy a poner en verde, el punto, que el punto, que vamos a suponer ande por aquí, la distancia, bueno, puedo saber más o menos dónde anda, pero vamos a suponer que anda por aquí. La distancia de este punto al punto origen del sistema coordenado cartesiano, esa distancia en verde, esa distancia es 1 sobre raíz de 3. Y una clase o tres, no, fueron 2 o 3 clases antes, nos percatamos que la distancia que había del plano, la más cercana de este plano que corresponde a esta ecuación al origen, se dijo que era igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Pero por qué se dijo que era igual a raíz de 3 sobre 2? Yo quiero que se aclare eso para que no existan dudas respecto a cómo son las ecuaciones de los planos. ¿Por qué se dijo que era igual a raíz de 3 sobre 2? Por lo siguiente, el problema anterior para el cual el cubo está presente, este cubo está presente, y en el problema anterior dijimos que aunque el vector perpendicular sigue siendo el mismo x, y, z, no está igualado a nada, es el vector perpendicular b, es x más y más z, pero el punto P0 es 1 en x, 1 en y, 1 en z, que es este que tengo aquí, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que si el vector es perpendicular al mismo, si el vector perpendicular es el mismo en ambos problemas, los dos vectores, los dos planos son paralelos. El plano que corresponde a este elemento es simple y llanamente paralelo al que está aquí abajo. Lo estoy tratando de dibujar paralelo, tal vez no me resulte, pero mi intención es esta, muchachos. Mi intención, se supone que esta línea es paralela a esta que está aquí, y luego espero también que me resulte esta línea paralela a esta que está acá, de tal manera que este plano que acabo de dibujar contiene o pasa, contiene el punto que está aquí, que es 1,1,1, ¿de acuerdo? No sé si me permiten borrar las ecuaciones. Incluida la distancia de 1 sobre raíz de 3. Esa distancia es correcta. La que no es correcta es esta. Pero vamos a ver, yo quiero que veamos y después cambiamos de tema o seguimos con esta situación o con este tema, ¿verdad? Que son ecuaciones vectoriales. Yo quiero ver por qué escogimos o se dijo que la distancia era raíz de 3 sobre 2 y yo lo acepté. Si me permiten, quiero borrar porque necesito hacer una imagen lateral de este triángulo. En realidad esto debería ser un poquito más grueso, pero eso no tiene importancia. Necesito el espacio. ¿Puedo borrar esta parte, por favor, muchachos? Sí. Sí, profe. Voy a borrarla. Voy a borrarla y luego continuamos, por favor. Si nosotros volvemos a colocar, ¿se acuerdan ustedes que para ver cómo miraba un observador lateral, aquí hay un ojo, un observador lateral, está mirando hacia el plano XZ. El observador lateral va a mirar el eje de las X en forma
perfectamente horizontal, ¿verdad? Va a mirar el eje de las zetas perfectamente horizontal, el eje de las zetas perfectamente vertical, el eje de las X la va a mirar perfectamente horizontal, pero no va a ver al eje de las Y. El eje de las Y lo va a ver en la intersección del eje de las X y el eje de las Z, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver otro detalle. Si el problema que tenemos actualmente, ¿verdad?, es un problema en el cual el vector perpendicular al plano es X más Y más Z, entonces quiere decir que el plano pasa por el punto, el actual, 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, que es este que tengo aquí, lo pongo de nuevo, pero ahora en rojo, pasa por el punto 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, y pasa por el punto 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Esto quiere decir que mi observador lateral ve esta línea, esta que está aquí, que estoy en este momento remarcando, la ve como un elemento a 45 grados. Lo voy a dibujar, no me atrevo a dibujarla ya manualmente, porque no me salen bien, ¿no? Entonces, aquí viene la línea, y luego se supone que este punto sobre el eje de las X es el punto 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Debería de dibujarlo en negro, voy a hacerlo bien, por favor, permítanme. No quiero falacias mayores, porque ya con la que hice fue suficiente. Entonces, este punto es el punto 0 en 1 en X, 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. ¿Se entiende la vista lateral? Me estoy refiriendo a este plano. Mi observador lateral ve esta línea como la están viendo ustedes. Obviamente el plano se va al infinito. Y entonces este punto es el 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. ¿Ok? Y este punto que está aquí es el 0 en X, lo voy a poner a la izquierda, 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Es este punto que está aquí, es este, sobre el cubo. Estamos sobre el cubo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces después también mi observador lateral ve la pared, esta pared del cubo, como un elemento cuadrado. Lo ve de esta manera, lo ve de esta manera. Bueno, perdón, si me tiembla la mano, parezco Parkinson por herencia. Mi madre parecía Parkinson, y esta distancia va de 1. Este cuadro que ustedes están viendo aquí es este cuadro del lado, lo voy a recorrer, es este cuadrado que está aquí, es el de la pared XZ, eje de las X, eje de las Z, eje de las X, eje de las Z. Tal vez no tengan la misma proporción, pero se supone que esto es un cuadrado. Pero obviamente mi observador no puede ver la pared de atrás porque esta pared lo tapa. Sin embargo, el punto que está aquí, ¿verdad? Tampoco, aunque no lo puede ver mi observador, sabe perfectamente que está detrás de este punto en esta pared, sobre la misma línea, o sea, está sobre esta distancia vertical hacia atrás en esta posición, porque él está mirando por acá. Y él sabe bien que la distancia que hay de este punto, que es el origen, a este punto que tiene por coordenadas 1 en X, 1 en Y, 1 en Z, sabe que la distancia la voy a colocar aquí, si ustedes me lo permiten, con unas pequeñas líneas, dije, la distancia es igual, esta distancia es igual a raíz de 3. La distancia del origen
le pongo la letra O, que es 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, la distancia de aquí a acá es raíz de 3, ¿verdad? Pero si mi observador del lado izquierdo está mirando la traza de este plano de esta manera, ¿verdad? Y esta distancia es raíz de 3, y esto divide en 2 la pared del cubo que se está mirando lateralmente, entonces es lógico pensar, muy lógico pensar, que esta distancia que voy a colocar aquí, esta que hay de aquí a acá, D, sea igual a raíz de 3 sobre 2, esta que está aquí. Pero aquí lo que dijimos la clase anterior, no se dice, se dice el pecado, no el pecador, dice el proverbio, ¿no? ¿A quién le tocó los puntos o el punto? No tiene importancia, al contrario, qué bueno que se le pusieron puntos a esa persona, primero porque sí, mostró habilidad mental, por un lado, y por otro lado también mostró que está preparado matemáticamente, entonces bien que se merecía el puntaje, pero el que cometió un error grave fui yo, ¿verdad? Porque de lo que no nos hemos dado cuenta, primero es que el vector perpendicular al plano no es un vector de 45 grados. Si me permiten, voy a borrar esta distancia d igual a raíz de 3. La podría poner más arriba si ustedes quieren, ya sin tantos d igual a raíz de 3, raíz de 3 hasta aquí, ok, sin tantos aspavientos, sin hacerla perfecta, etcétera, pero que sea inteligible. Y entonces esta es lógico que si en la mitad estoy mirando al cubo por un lado y este plano lo atraviesa de esta manera, entonces quiere decir que esta parte es la mitad del todo diagonal. Pero hay un detalle en el que yo no me di cuenta hasta que no se resolvió el problema actual, que resultó que la distancia no fue raíz de 3 sobre 2, sino 1 sobre raíz de 3. Dije, ah, caramba, yo esperaba que fuera raíz de 3 sobre 2. Y dije, pero ¿por qué no es raíz de 3 sobre 2? ¿Me permiten dibujar? Voy a dibujar, no sé, quisiera dibujar un cubo en lugar de tocar esta imagen. Voy a dibujar un cubo, que soy re malo para el dibujo, pero no importa. Vamos a ver si me ayudan las circunstancias, ¿verdad? Aquí está el cubo, aquí está el cubo, este es el origen del cubo. Y entonces, el vector que va del origen al punto 1 en X, 1 en Y, 1 en Z, lo voy a dibujar en azul, ¿de acuerdo? Muchachos, es este vector, ¿verdad? Es este vector. Sí, no estoy diciendo que sea, sí debo de decir, es el vector perpendicular al plano actual, pero al plano de todo el cubo, al plano del problema anterior al que estábamos resolviendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Esta distancia de aquí a acá es raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo o no me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, nosotros Sí. podríamos pensar que de aquí a acá hay raíz de 3, de aquí de este punto al punto que corresponde, que no se puede ver porque la pared XZ no la tapa, el punto está una unidad hacia atrás. Quiere decir que la recta no es paralela en este plano XZ, sino que tiene un sesgo, tiene una inclinación, ¿verdad? Porque parte del mismo punto, el origen sí lo veo, ¿verdad? Pero el punto de la parte de atrás del cubo no lo puedo ver porque la recta
se inclina hacia adentro, ¿estamos de acuerdo? Pero hay otro detalle, ¿verdad? Este plano que lo estoy dibujando como la traza de este elemento en el cubo, en la parte interior, ese es el punto 100 y ese es el 001, ¿verdad? Aparentemente es de 45 grados, pero no lo es. No es de 45 grados. Entonces, ¿por qué me dejé llevar yo? Pues por la geometría. Por la geometría dije, es muy fácil. Sin embargo, cuando lo ve, aunque sea en una simulación tridimensional, porque esta es una simulación tridimensional, yo me pregunté, traten de poner atención en lo siguiente. Yo me pregunté, primero, ayúdenme para ver que estemos en la misma longitud de onda. A ver, este es el cubo que está colocado en el origen del sistema coordenado cartesiano. Y este es el plano del problema actual que acabamos de resolver, de tal manera que el punto más cercano del plano, este plano triangular, al origen, que es 000, es 1 sobre raíz de 3. Dije, a Chihuahua, debería de ser raíz de 3 sobre 2, es mucho más pequeño. ¿Pero por qué es más pequeño? ¿Alguien me dice por qué cree que es más pequeño? Bueno, pues yo lo respondo, porque la inclinación del plano no es de 45 grados, no lo es. Y miren, ¿saben dónde nos damos cuenta inmediatamente? Primero, en el vector que va del origen al punto 1 en X, 1 en Y, 1 en Z, y su longitud es raíz de 3. Es cierto, sí es raíz de 3 la longitud, pero alguien ahora les decía yo, si estamos en la misma longitud de onda, alguien que me diga qué distancia hay de este punto a este punto en el plano de piso, en el plano XY, qué distancia hay de aquí a acá. ¿Quién me dice, por favor, qué distancia hay del punto 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, al punto 0 en X, 1 en Y, 1 en 0 en X, 1 en Y, 0 en Z? ¿Qué distancia hay? ¿Quién me dice? Si esto mide 1 y esto mide 1, pues la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de hipotenusa, ¿no? ¿No estamos de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, maestro. Bueno, sí, gracias por contestar, mi hija. Entonces, si estás de acuerdo, quien no esté de acuerdo, por favor, dígame que esta distancia, muchachos, de aquí a acá, es raíz de 2. ¿Y por qué es raíz de 2? Porque es la suma de los cuadrados de los catetos. De aquí a acá hay 1 y de aquí a acá hay 1. Y este es un ángulo recto. Entonces, este mide la raíz cuadrada de la suma de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta distancia es raíz de 2. Pero también es raíz de 2 la distancia, la voy a poner ahora en azul, la distancia que hay de aquí en el plano de piso a acá. Sí, también es raíz de 2, porque aquí tengo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es raíz de 2. Sí, estamos de acuerdo. Ahora bien, si esta línea que corresponde al plano no puede pasar por otro lugar más que por el punto 100 y 010, pasa por aquí, obviamente pasa por el punto medio de esta línea. Y el punto medio de esta línea, ¿verdad? Medido desde el origen es raíz de 2 sobre 2, ¿de acuerdo? Esta distancia de aquí a acá es raíz de 2 sobre 2. Espero que me estén siguiendo. Y entonces se me ocurrió dibujar una línea que viniera, Dios santo, necesito la regla porque mi Parkinson no me deja. Se me ocurrió trazar una recta
del punto 1, 0, 0 a este punto. Fíjense bien que es este punto con el punto 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, al punto que viene a esta posición, que si yo quisiera ponerle información, se encuentra en 1 medio en X, 1 medio en Y, 1 medio en X, 1 medio en Y, 0 en Z. ¿Estamos de acuerdo? 1 medio para acá, 1 medio para acá. 1 medio para acá es 1 medio en X, 1 medio para acá es 1 medio en Y 0 en Z. Y este punto que está aquí, ya lo conozco, es 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Y entonces, puedo yo conocer el ángulo entre la línea vertical, Dios santo, puedo yo conocer el ángulo. Ya vamos a cambiar de tema, vamos a terminar por ver esta situación. Puedo yo conocer el ángulo entre esta línea vertical del cubo que viene del origen al punto 001 y esta línea verde. ¿Puedo yo conocer este ángulo? Lo voy a poner aquí un poco más abajo. ¿Ustedes qué creen que sí puedo conocerlo o no puedo conocer? Este ángulo, bueno, estaba bien aquí donde lo había puesto, ¿verdad? ¿Qué ángulo es este? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Lo puedo conocer? Claro que lo puedo conocer y no necesito grandes cálculos. Yo sé que si el ángulo que está, le voy a poner beta, pero no lo puedo poner aquí porque no cabe. La tangente de beta es igual al cateto opuesto, que es esta, sobre el cateto adyacente, que es igual a raíz de 2 sobre 2. El cateto adyacente vale 1, es la distancia del origen al punto extremo superior del cubo en la parte del eje de las zetas. Raíz de 2 sobre 2 es igual a 0.7071. Y entonces, alguien de ustedes, por favor, me dice cuánto vale la tangente de ese ángulo. ¿Alguno de ustedes me dice cuánto vale la tangente de ese ángulo? Y aquí traigo la calculadora también. Y créanme que, es más, hasta el ángulo ya está aquí, de tantas veces que lo hice por diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, esta línea verde, diagonal, del punto 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, al punto 1 medio en X, 1 medio en Y, 0 en Z, que es ese de ahí, ¿verdad? Junto con la recta vertical del cubo que está sobre el eje de las zetas, me genera un ángulo beta, cuyo tangente es raíz de 2 sobre 1, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es punto 7071. Y si le pido el ángulo, resulta, no sé dónde ponerlo, lo voy a poner, aquí lo voy a poner, porque también es este mismo ángulo, es este ángulo también, beta igual a 35.2644 de grado. Y ahora, ¿por qué digo que también es este ángulo? Ah, por una razón, ¿verdad? Si el vector es perpendicular al plano, tiene que ser perpendicular a la recta verde que estoy dibujando aquí. Tiene que ser perpendicular, déjenme volver a remarcar la letra, las líneas. Es necesario que remarque las líneas porque en un plano sucio y no claro, ustedes se van a confundir. Es más, las vuelvo a borrar y las vuelvo a remarcar. Lo que no quiero es mugre aquí, de tal manera que ustedes la vean. Entonces, aquí tengo la línea negra que corresponde al eje de las zetas, porque el cubo está sobre ese eje, en esa parte, en esa arista. Estoy buscando aquí está el capuchón. Ok, y entonces vuelvo a remarcar la línea verde, ¿verdad? Porque quiero calcular este ángulo. Entonces, el ángulo que hay entre la arista posterior del cubo y esta línea
que está sobre el plano. ¿Por qué digo que está sobre el plano? Porque está en el punto medio de la traza que tiene el plano con el plano XY, es el punto medio de esta línea roja, ¿verdad? Y parte del punto 0,0,1 está sobre el plano, por supuesto, y luego genera este ángulo, lo hubiera puesto en negro, genera este ángulo con la línea vertical, ¿ok? Entonces la tangente de teta, ya lo dije, es raíz de 2 sobre 2 sobre 1, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 0,7071. Si ustedes le piden a su calculadora cuánto vale la tangente, cuánto vale el ángulo cuya tangente es 35,2644, ¿verdad? No es cierto. ¿Cuánto vale el ángulo cuya tangente es 0,7071? Va a resultar que el ángulo beta vale 35,2644 y no 45 grados. Lo que quiere decir que en realidad nosotros vemos esta línea como la traza sobre esta pared, pero no son las inclinaciones del plano, ¿verdad? La inclinación del plano son puras líneas paralelas a esta línea verde, pero que parten de aquí para abajo, de aquí para abajo, de aquí para abajo, de aquí para abajo, y así son verticales y paralelas a estas líneas. Y esa es la inclinación del plano. Y evidentemente, como es perpendicular al vector X, Y, Z, que contiene al punto 1, 1, 1, en este caso, si me estoy sirviendo de este elemento, entonces el ángulo de este vector con respecto al plano de piso debe de ser igual. Entonces, lo podemos calcular. Lo puedo calcular de dos maneras. ¿De dos maneras lo puedo calcular? ¿Alguno de ustedes me puede decir una? Ok, muchachos. Les digo una manera. La tangente de este ángulo, que también va a ser beta, van a ver, es igual al cateto opuesto. Fíjense bien, es igual al cateto opuesto, que es esta distancia. ¿Quién me dice cuánto vale esa distancia? De aquí a acá. 1. Nadie. Vale 1. ¿De acuerdo? Vale 1. Pues esa es la parte del cubo. ¿Y cuánto vale esta distancia? De ángulo, no es ángulo, ni es arista, es de rincón, por así decirlo, a rincón, ¿verdad? De origen a punto, este es el punto 1 en X, 1 en Y, esto vale raíz de 2. Entonces la tangente de ese ángulo es 1, cateto opuesto de este ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 1 sobre raíz de 2, 1 entre 2 raíz, entre es punto 7071. La tangente es 35 es la tangente del ángulo 35,2644. Lo que quiere decir que el ángulo que está siguiendo este elemento que está aquí, ¿verdad? No era de 45 grados como se había pintado así, y es 10 grados menor. Lo que quiere decir también que esta será la traza de esta línea, pero las líneas verticales que parten de todos los puntos de este plano son paralelas a esta línea verde que está aquí y tienen una inclinación de 35,2644 de grado. Y entonces, déjenme comentarles algo aquí sobre este elemento.
Voy a dibujar ahora sobre este elemento este plano que ya llené de líneas verdes. Lo vuelvo a dibujar. Parte de aquí para acá, luego va de aquí para arriba y luego viene de aquí para acá, ¿de acuerdo? No es igualito, pero tiene una inclinación tal que cuando yo dibujo una línea vertical y la voy a poner igual en verde, que va más o menos al centro, vamos a suponer que el centro ande por aquí, bueno, un poco más a la izquierda. Es una suposición, muchachos. Aquí choca con ese vector en este punto. Y entonces la distancia que hay entre este punto y el origen, créanme, no voy a utilizar parte de la clase para demostrarlo, pero sí les voy a enseñar el cuaderno. Utilizando geometría analítica, me puse a calcular. Primero, pasé por aquí un sistema coordenado cartesiano. No quiero continuar con algo que les pueda parecer muy ambiguo. Pasé un sistema coordenado cartesiano con este eje y este eje. Y entonces encontré la ecuación de la recta. Aquí está la recta que parte del punto 0 en X, 0 en X, 1 en Y. Es este de aquí, 0 en X, 1 en Y, si este fue el eje de las Y. Y luego tracé el vector que tiene raíz de 3 por longitud. ¿Y cuánto mide? De aquí para acá, en el eje de las X, es raíz de 2, ¿verdad? Es 1.414. Pero de aquí para arriba, ¿verdad? De aquí para acá, sobre este eje, es 1.414, que es este que está aquí. Pero de aquí para arriba es 1, o sea, es raíz de 2 en X y 1 en Z. Y cuando encuentro la intersección de las dos rectas, de la verde y la del vector, me resulta que el punto de intersección es X igual a 2/3, ¿verdad? Perdón, X igual a raíz de 2 sobre 3, Y igual a 1/3. Y entonces calculo la distancia, es este punto. La distancia de este punto al origen es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos. Y me resulta exactamente 1 sobre raíz de 3. Entonces, les estoy diciendo todo esto, haciendo toda esta aclaración, ¿verdad? Que bueno, que lo investigué a fondo, porque si les dije una falacia, tengo que corregirla, ¿no? Entonces, a través de esta presentación, se las estoy corrigiendo. Muchas gracias por haberme escuchado. No hemos terminado con la clase. Es más, nada más resolvemos un problema y cambiamos de tema. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Me entendieron mi preocupación? Yo no sé si entendieron lo que les quise explicar, pero lo primero que tengo que hacer es ofrecerles una disculpa por haber considerado que la traza de ese plano era de 45 grados. Pero ¿saben quién me hizo ver mi error? Me lo hizo ver precisamente la distancia de un punto a un plano. Cuando resultó que la distancia fue 1 sobre raíz de 3, dije, ah, caramba, esto anda mal, anda muy mal. Yo les dije que era raíz de 3 sobre 2 y uno de los alumnos lo dedujo por lógica y lo dedujo muy bien, pero no fue culpa de él, fue mi culpa. Ok, bueno, ya lo corregí. La realidad es que si es 1 sobre raíz de 3, mediante geometría analítica también lo puedo demostrar. Ahí lo demostré con las ecuaciones y los dibujos, la geometría y los cálculos. La distancia más cercana de este plano, y es el último problema sobre
ecuaciones de planos que vamos a resolver, salvo si es que alguno viene en el examen. La distancia más cercana del origen a este plano es 1 sobre raíz de 3 y está precisamente en la intersección de un vector que es perpendicular a este plano y intersecta con la línea vertical que va del punto 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, al punto 1 medio en X, 1 medio en Y, 0 en Z. Esta es una recta, ¿verdad? Pero yo la manejé colocando un sistema coordenado cartesiano oblicuo, o sea, a 45 grados. Medí distancias oblicuas, pero también, ¿verdad? La distancia que hay del punto más cercano de intersección de este elemento con este elemento también está en forma oblicua y me resultó ser precisamente 1 sobre raíz de 3. Continuemos. ¿Puedo borrar el pizarrón? Espero que me hayan entendido. Sí, profesor. Gracias, muchachos. Entonces, la única cuestión era para demostrar que ese plano que dibujé, que pasa por los puntos 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, 0 en X, 1 en Y, 0 en Z, y 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, para demostrar que ese vector, que ese plano pasa por esos puntos, pues entonces resolvamos un último problema. Encontrar problema que sería el número 5, el número 6, el 6, el 5 y el 6, ¿no? Encontrar o calcular la ecuación del plano que pasa por los puntos. No sé si ya lo habíamos hecho, creo que no. Pasa por los puntos. Yo creo que no, porque me preocupé después. 1 en X, le pusimos siglas, ¿verdad? P, 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, Q, que fue 0 en X, 1 en Y, 0 en Z, y R de coordenadas 0 en X, 0 en Y, 1 en Z. Porque tenemos 3 puntos para encontrar la ecuación de un plano. Nosotros sabemos muy bien que para encontrar la ecuación de un plano, la teoría me dice que yo necesito la ecuación de un vector que sea perpendicular al plano. Y aquí aparentemente no la tengo. No la tengo, de hecho. Pero también necesito un punto P0 que se encuentre encima del plano. Bueno, yo me dije, no tengo, me digo a mí mismo, no tengo la ecuación del vector que es perpendicular al plano, pero la puedo obtener mediante un producto cruz. Si yo genero dos vectores mediante los puntos que forman el triángulo y forman un plano. Y por otro lado, aunque no tenga yo al punto P0 por el que pasa el plano, vaya, no me lo han dicho, pero me han dado 3 puntos que están sobre el plano, entonces cualquiera de los 3 puede ser tomado. Entonces, aquí la solución va a consistir en generar 2 puntos, generar 2 vectores, generar 2 vectores U, vector U, que va a ser igual a PQ, vector PQ, que va a ser igual al punto Q menos el punto P, igual, ¿ok? U igual a PQ. Y W, no estoy generando un vector que se llame VV, porque estamos utilizando la letra V para representar al vector que es perpendicular al plano. Entonces, el vector W va a ser PR igual a PR igual a R menos P. ¿De acuerdo? Punto. Entonces, empecemos por generar el vector U. El vector U va a ser igual a Q menos P en puntos, Q menos P
igual Q, ¿cuánto vale? 0,1,0 menos P, que vale 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, igual a 0 menos 1 igual a menos 1, 1 menos 0 es 1 y 0 menos 0 es 0. Este es el vector U. El vector W va a valer R menos P igual a 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, menos 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, igual a 0 menos 1 menos 1, 0 menos 0 es 0 y 1 menos 0 es 1. Entonces, como vectores, aquí tengo a U igual a vector U y aquí tengo igual a vector W. Entonces, el vector D va a ser igual a U cruz W, ¿verdad? U cruz W, lo cual va a ser igual. Voy a colocar mis líneas verticales para generar el determinante con los tres vectores de la base canónica I, J, K. El vector U, que es menos 1 en X, 1 en Y, 0 en Z en su punto final, nace del origen, obviamente, es un vector de posición. El segundo es menos 1 en X, 0 en Y, 1 en Z. Si estoy en lo cierto, el vector resultante debe ser X más Y más Z, o I más J más K, para ser más exacto. I más J más K. Vamos a ver, esto va a ser igual. Voy a poner igual aquí, el igual aquí arriba por si necesito mucho espacio, ¿verdad? Me pueda yo extender hacia abajo. Voy a empezar con los elementos que corresponden a la letra I, si se acuerdan, ¿verdad? De un producto cruz. Entonces, esto va a ser igual a, abro con un corchete, esto se va a multiplicar por I. Puedo ponerla I primero, pero la voy a poner después. Pero yo sé que tengo que eliminar renglón y columna para la I. Y entonces digo que esto es igual a 1 por 1, igual a 1 por 1 menos 0 por 0. 0 por 0 y luego por I. Permítanme, es que luego, el día de ayer estaba en clase y me llamó la directora. Ahorita está repiqueteando el celular. No, eso no es de la escuela. Adiós. Gracias. Perdón, voy. Ok, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Entonces tengo la parte de I. Ahora voy con la parte de J. Elimino el renglón donde está la J y la columna también. Y entonces, pero cuando voy a calcular J tengo que colocar un signo medio. Abro el corchete, ¿verdad? Y entonces ahora es renglón, columna eliminado. Menos 1 por 1, entonces aquí es menos 1 por 1. No sé si necesitaba los paréntesis, pero los pongo. Menos 0 por menos 1. Estoy eliminando renglón, columna, es menos 1 por 1. Y 0 por menos 1. Qué bueno que aquí hay un 0 por 1. Las no hubiera colocado. Y luego más, aquí pongo un signo más. Ahora vamos a, pero espérenme, aquí me está faltando la J. Luego más, voy a abrir el corchete, abro el corchete y ahora le toca a la K. Selecciono el renglón donde está la K y la columna donde está la K y elimino esos elementos para desarrollar el determinante menor. Menos 1 por 0, menos 1 por 0. No necesito paréntesis, son multiplicaciones. Y menos 1 por menos 1, 1 por menos 1, aquí sí los necesito, y esto por K. Y entonces vamos a desarrollar la expresión. Es 1 por 1 es 1, menos 0 por 0 es 0, por I me queda I. El 1 está multiplicando implícitamente a la I. Luego viene el signo menos. Aquí primero voy a calcular y luego escribir. Tengo que esto es menos. Menos 1 por 1 es menos 1.
y luego menos 0 por lo que sea es 0, y luego por j. Entonces me queda que es menos de aquí arriba, por menos 1 es más 1 por j. Entonces aquí tengo más j, esto es igual a, esto lo borro para no causar ambigüedades. Ahora voy a la k. Menos 1 por 0 es 0. Menos 1 por menos 1 es menos 1. Menos por menos da más. Y más j más k. Entonces, esta es la ecuación del vector perpendicular igual a b. Es el vector perpendicular al plano, ¿verdad? Que pasa por los 3 puntos. Ya no lo voy a dibujar, ni voy a continuar más adelante. Yo lo que quería, y con esto me basta, era demostrar que el vector que es perpendicular al plano que está formado con el triángulo en rojo que pasa por los puntos 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, 0 en X, 1 en Y, 0 en Z, 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, es este vector. Y ya con eso me siento liberado. ¿Por qué me siento liberado? Porque yo les había dicho algo, alguna falacia, discúlpenme, yo preparo mi clase y a veces soy un poco romántico en el sentido de poner algo que no está en el libreto, pero que invita a pensar. Voy a borrar esto. ¿Listos, muchachos? Ya puedo borrar el pizarrón. Ya terminamos de ver planos. Ya terminamos de ver distancia de un punto a un plano. Cambiamos de tema. Siguen siendo el grupo más adelantado. Tenemos 45 minutos. Ustedes me dicen a qué horas puedo borrar el pizarrón, por favor. Necesito borrar el pizarrón. Ya puede, profe. Voy. Alguien llegó. Permítanme, por favor. Sí. Nada más. Está bien, bienvenido. Ok. No se dice el apellido. Asistencia. Admitir. Ok. Ya está admitido. ¿Ya puedo borrar entonces, compañeros? Sí, Sí, espero profe. que... Voy a borrar todo esto. Yo quiero, no sé, alguna vez les comenté, esa materia yo intenté subirla. Sí, la subí. La subí a modo virtual. La subí porque fui jefe de la unidad de tecnología educativa y campus virtual. Entonces, estando como jefe, me dediqué a hacer lo que tiene que hacer el jefe de tecnología educativa y campus virtual, que es subir materias en modo virtual. Bueno, es que lo han, ya mejor digo, hablo poco y digo más. Es que los jefes que han puesto nada más están esperando que los demás suban las cosas, ¿verdad? Y ellos se dedican a otra cosa. Entonces, por esa razón, la Escuela Superior de Ingeniería Textil no tiene más que una materia que se llama Six Sigma. Yo realmente ignoro de qué se trata. Son materias relativas a lo textil, no sé si es a los tejidos, a los acabados, a los hilados o a las tres cosas en sí, tejidos, acabados, etcétera. Seis Sigma. Alguna vez alguien me dijo que era Seis Sigma. Y tiene que ver con precisamente lo textil. Yo no soy ingeniero textil. Me invitaron a trabajar en el área de físico-matemáticas, en el área de ciencias básicas. Y entonces, esta parte que les acabo de transmitir, se los transmití para corregir un error. Es que sí se vale. No se vale decir una mentira y no corregirla, porque entonces no se tienen principios morales. La cuestión está en que me gustaría ser
una disertación en mis notas de cálculo vectorial, ¿verdad? Me gustaría hacer una disertación de esta situación, de este problema en particular. Está muy interesante. Uno se puede equivocar con mucha facilidad. Pero vamos a continuar. Ahora vamos a ver una... Ay, Dios mío. 33, 35, 33, 34. Sí, un nuevo tema, que seguimos con funciones vectoriales. De hecho, vamos a seguir con funciones vectoriales durante mucho tiempo, pero nada más que ahora vamos a trabajar con curvas en el plano y en el espacio. Entonces, el tema es funciones vectoriales, curvas en el plano y el espacio. Puedo poner y en él, pero basta con poner y el espacio para entender que las curvas son parte del espacio mismo, ¿verdad? Entonces, aquí de lo que se trata primero es entender lo que es una curva, ¿no? Pero es decir, muchachos, una de las cosas, ya, Santa María, déjenme ver, están tocando la puerta. Ahí voy. Solo seguramente el PRI, el PAN, Moreno. Disculpen, muchachos. No eran del PRI ni del PAN, etcétera. Bueno, entonces estamos viendo curvas en el plano y el espacio, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿qué consideran ustedes que es una curva? Ya sea en el plano o en el espacio, no se trata de dar una definición dogmática, ¿me entienden? No se prendan por una definición dogmática para definir alguna entidad, en este caso una curva. Simplemente podemos decir que tanto en el plano o en el espacio una curva es una sucesión de puntos que presentan continuidad. Puntos que pueden ser representados en forma cartesiana a través de una X, un valor en X, un valor en Y y un valor en Z para cada punto. Entonces, eso es una curva, ya sea en el plano o en el espacio. Es un elemento que va a tener aquí un punto, ¿verdad? Evidentemente aquí estoy siendo bastante, digamos que X, Y, criticable, Y, Z, bastante tosco, bastante burdo, ¿verdad? Porque lo primero que debía haber hecho es colocar un sistema coordenado cartesiano y aquí, digamos, trazar la curva de esa manera, porque hay un detalle muy especial, ¿verdad? Para cada uno de estos puntos tengo dos formas de representación. Estos puntos que pueden estar en el plano, imagínense que aquí esta parte del pizarrón que estoy tocando, que es sólida, fuese, no solamente no fuese sólida, sino que aquí hubiese un espacio vacío en el que puedo yo meter la mano. Pero ustedes pueden ver la curva, etcétera, porque está en el espacio. Entonces, decía yo que son varias las maneras de representación que tengo para la curva. O una forma cartesiana en la cual X, Y y Z, si la curva seguramente se encuentra en el espacio, o una forma vectorial en la que de una manera vectorial R de T, es decir, en ciencias e ingeniería, ¿verdad? Se acostumbra con bastante frecuencia manejar situaciones matemáticas a través del manejo de vectores que dependen de un parámetro, ¿verdad? El R de T, por ejemplo, igual a F de T más G de T más H de T,
¿verdad? En donde F, G y H me están representando elementos puntuales, por supuesto, puntuales, que voy a repetirlos como F de T por I más G de T por J más H de T por K, que yo puedo representar como una suma, porque yo sé perfectamente que vectorialmente los elementos que corresponden ahí no los puedo sumar a los elementos que corresponden a J, ni los puedo sumar a los elementos que corresponden a K. ¿Por qué razón? Porque están en ejes ortogonales, no se miran, no se tocan, no se pueden transmitir partes de sí a otro, no se pueden transmitir información. Pero aquí hay una diferencia en lo que se refiere, por ejemplo, a la forma paramétrica de representar, en donde aquí voy a tener un vector R de T, que para un valor específico de T0 me da una especial R de T0 si es igual a F de T0 para X más, y si ustedes quieren, puedo ponerlo tanto como una suma porque no se puede, o una coma más G de T0 para Y, más, o una coma, había yo dicho, más H sin el paréntesis de T0 para Z. Y entonces, cuando yo veo lo que es una curva paramétrica, la curva paramétrica la voy formando en la medida en la que yo le voy dando valores a un parámetro, ¿verdad? Obviamente que tiene, ¿verdad? Valores específicos y presentan continuidad para T mayor o igual que A, son los límites inferior y menor o igual que B. Pero uno de los detalles que yo tengo que considerar al respecto es el hecho de que una curva, para ser llamada como tal, no me basta simplemente con decir que es una serie de puntos, es una sucesión de puntos, cada uno de ellos con una representación ya sea cartesiana o vectorial, que presentan continuidad. Si no hay continuidad, no puedo hablar de una curva. Pero imagínense que yo tuviera elementos de esta naturaleza. Pues eso realmente aparenta ser una curva, pero no lo es del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay continuidad. O a lo mejor en los puntos donde no veo continuidad existe algún elemento específico, ¿de acuerdo? Pero no es el caso, no es el caso, no se trata en ningún momento de ponerme a lucubrar o ponerme a aportar mis ideas al álgebra vectorial. No fue la intención con el problema anterior en el que yo cometí el error de decir una falacia. Cometí el error porque no analicé bien la geometría, ni modo. Les ofrezco, vuelvo a pedir perdón por ello. Entonces, lo que sí quiero comentar es que si estamos hablando de funciones vectoriales o funciones con valores vectoriales, es necesario considerar que en ciencias e ingeniería se utilizan mucho las funciones de esta naturaleza RDT, en las cuales se les llama de funciones vectoriales porque cada función va a depender de un parámetro o funciones vectoriales paramétricas, ¿de acuerdo? Así, como ya lo acaban de ver aquí en esta figura, donde por un dedazo quité la cabeza de flecha, ¿verdad? Una función vectorial se va a dibujar a través de varios valores del parámetro t, ¿verdad? Que al ir cambiando van colocando punto a punto. Aquí puedo tener r de t no sé, menos 1, su índice, r de t, su índice menos 2 o menos 3, r de t0, r de t1, r de t2, y así voy a tener varios vectores aquí colocados, r de t, n, y entonces es la punta de la flecha del vector que
que en realidad va cambiando de tamaño y se va moviendo el que va dibujando la curva, en el plano o en el espacio, ¿me entienden, muchachos? Entonces, de esta manera, a través del manejo de parámetros y vectores, podemos nosotros tener cierto control o cierto conocimiento de lo que son las curvas paramétricas o curvas vectoriales. Esto fue una manifestación gráfica para entender lo que son curvas, ya sea en el plano y en el espacio. Cuando yo decía que no tenemos por qué aprendernos de una manera, digamos, de memoria. Ay, Dios santo. No tenemos que aprender dogmáticamente, pues, como si fuera un dogma, como si fuera algo sagrado, la definición de lo que es una curva. Lo que deben de tener presente es qué es lo que sienten ustedes que es una curva y qué es lo que pudieran explicar para definir una curva ustedes mismos de acuerdo a sus sentimientos. ¿Por qué razón? Porque ya son estudiantes de nivel superior y claro que tienen el concepto. Una curva en el plano y en el espacio es simplemente una sucesión de puntos, ¿verdad?, que presentan continuidad, ¿verdad? Y además cumplen con límites, están definidas entre límites, con valores específicos entre dos límites, que pueden ser desde menos infinito hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Bueno, entonces decía yo que la curva paramétrica, una curva paramétrica también se le va a llamar curva vectorial. Necesito borrar esto porque esto estuvo dentro de lo que era la definición de curvas, ya sea en el plano o en el espacio. Y dentro de las curvas, pues las podemos tener, ya lo dije, cartesianas o vectoriales. Nos vamos a dedicar más bien a las curvas vectoriales, pero de la curva vectorial pasaremos a la curva cartesiana cuando sea necesario. ¿Puedo borrar todo esto menos el título, muchachos? Con el permiso de ustedes. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí vamos pues vamos a ver como primer ejemplo una curva en el espacio que se llama curva 1. No la voy a numerar. Curva hélice circular. Hélice circular. Algunos de ustedes estará pensando en lo que sería la hélice de un barco, que es se le llama propela también, ¿no? O la hélice de un avión. En realidad, la hélice de un avión toma su nombre de lo que es una hélice dibujada. Ahorita vamos a ver qué es una hélice. Les dicto un enunciado. Por favor, escriban. Hélice circular, 2 puntos. Grafique la curva trazada por la función vectorial. Si quieren ustedes, yo también lo escribo. Grafique la curva trazada por la función vectorial. Aquí lo voy a poner en la parte de abajo, aquí, y voy a colocar 2 puntos. Aquí voy a colocar, no, ahí mismo a la derecha, por la función vectorial r de t igual a 2 coseno de t por i más 2 seno de t por j más t por k. Como ven, aquí ya tengo una curva paramétrica. La cuestión es saber qué es esa curva paramétrica. Bueno, de acuerdo a lo que tiene el título, ¿verdad?, nos vamos a referir a ella como una hélice circular.
para poder encontrar las correspondencias que existen entre una curva paramétrica y una curva cartesiana, vamos a relacionar los elementos que están en primera instancia multiplicados por i con la letra x o la x de las coordenadas cartesianas, la letra y de las coordenadas y la k con la letra z de las coordenadas cartesianas. Y entonces yo puedo decir que bajo estas circunstancias la x está representada por 2 coseno de t por i, punto y coma, perdón, yo iba a decir más por el hábito que tengo de estar escribiendo funciones vectoriales en las que hay que sumar. La y está representada por 2 seno de t por j y punto y coma, y la z está representada por t por k. Entonces, lo que va a saltar a la vista inmediatamente, y eso va a suceder siempre, casi siempre con las ecuaciones vectoriales paramétricas, porque esta es una ecuación vectorial paramétrica, perdón. ¿Por qué sé que es una ecuación paramétrica? Porque está representada por un vector R, aunque no le haya puesto la testa, y por otro lado porque involucra un parámetro que es t. Entonces esta curva la puedo dibujar, la tengo que dibujar a través de sus componentes paramétricos en X y en Y, ¿verdad? Pero antes yo necesito llevar a cabo alguna transformación en ellas para saber qué me están representando. Miren, esto es un poco difícil de captar en una primera instancia para aquella, para aquellos en general que se introducen a lo que es el manejo de las curvas en el espacio, en el plano, como con funciones vectoriales o paramétricas. Es difícil de entenderlo, es difícil de captarlo. Para poder relacionar lo que me está representando la curva, yo tengo que eliminar de alguna manera el parámetro. De acuerdo a lo que yo tengo aquí, una de las características que tienen las curvas vectoriales paramétricas es que yo puedo tomar cualquiera de sus componentes y hacerle un cambio, y con ese cambio añadirlo a la ecuación que me está representando la curva vectorial paramétrica. O puedo hacerle un cambio a 2 elementos, a 1, a 2 o a todos los elementos. Verbigracia. Vamos a ver, ¿qué me está representando esta curva a grandes líneas? Pues se me ocurre elevar al cuadrado nada más la parte de X y Y. Nada más esas dos partes. Entonces, X cuadrada más Y cuadrada, de acuerdo a los valores que tengo aquí, discúlpenme, por favor, soy la maestra Adriana Moreno, la subdirectora académica, la he estado llamando varias veces. Entonces, X cuadrada más Y cuadrada va a ser de acuerdo a los valores que yo tengo aquí, igual a 2 coseno de t. No voy a ponerla ahí. ¿Por qué razón? Pues porque i vale 1 y elevado al cuadrado se elimina. Más corchete 2 seno de t. Estoy usando corchetes porque yo acostumbro colocar los parámetros entre paréntesis. Hay personas, maestros, que no lo hacen. Hay autores de libros que no lo hacen. Elevado al cuadrado. Entonces, X cuadrada más Y cuadrada va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4, que multiplica, al coseno cuadrado de t, más este 4 ya está multiplicando, lo estoy colocando como factor común del elemento que tengo que sumar ahora, más el seno cuadrado de t, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes me dice cuánto vale el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo? La suma del seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿No se saben esa fórmula? Es 1, ¿no? Es 1. Entonces,
X cuadrada más Y cuadrada es igual a 4. Fíjense lo que me está representando esta expresión. X cuadrada más Y cuadrada igual a 4. ¿Qué me representa esa expresión? Algunos de ustedes llevó geometría analítica. Creo que la mayoría, ¿no? Si la mayoría llevó geometría analítica, deben de reconocer a grandes líneas esa expresión. X cuadrada más Y cuadrada es la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio 2. ¿Por qué razón? Porque la ecuación general de la circunferencia es X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada, donde R cuadrada es el radio al cuadrado y X me representa cualquier punto sobre la circunferencia que corresponde al eje de las X, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué sé que esta circunferencia se encuentra en el origen? Porque si no se encontrara en el origen, la ecuación de la circunferencia con centro HK sería X menos H al cuadrado más Y menos K elevado al cuadrado es igual a R cuadrada, donde R cuadrada es el radio elevado al cuadrado y H, K son las coordenadas del centro, esta es una E, del centro de la circunferencia. ¿Ok? El centro de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo ya sé de qué se trata. A grandes líneas, esta expresión me está representando de alguna manera un círculo en el plano, pero hay un detalle que seguramente sus maestros de geometría analítica nunca les dijeron cuando llevaron la materia geometría analítica. La geometría analítica en realidad trata con objetos en el espacio. Cuando ustedes están estudiando la ecuación de la circunferencia, puede ser que estén estudiando la ecuación de una circunferencia que está representando un cilindro que intersecta al plano XY. O puede ser una esfera que intersecta al plano XY. Y entonces la intersección entre el plano XY y el cilindro de esfera es una circunferencia. Y entonces, desde el punto de vista matemático, real, estricto, X cuadrada más Y cuadrada no puedo considerar solamente la ecuación de un círculo, de una circunferencia. Tengo que considerarla mínimo en ese sentido la ecuación de un cilindro. Es un cilindro que está sobre el plano XY y que, según me estoy dando cuenta mientras yo grafique estas funciones, el cilindro puede venir desde menos infinito en Z y se va a ir hasta más infinito en Z. ¿Y por qué sé que menos más infinito? Porque aquí voy a hacer crecer o voy a disminuir el parámetro T. Y aquí los valores del seno y el coseno van a ser cíclicos y repetitivos, ya sea que los aumente o los disminuya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, permítanme, por favor, necesito borrar, ya tienen toda esta parte. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Necesito borrar esta parte del pizarrón. Ya expliqué que era esa expresión, pero ahora necesito graficarla para reconocer qué es lo que hace esta expresión. ¿Sí estamos de acuerdo? Y para graficarla, desafortunadamente necesitaría un pizarrón, sin borrar esto, un pizarrón como los que tenemos en los salones de la escuela. De las escuelas en general son pizarrones grandes. Espero su anuencia. Entonces, aquí esto lo voy a borrar. Grafique la curva trazada por la función vectorial R de t igual a 2 coseno de t por i. Esto no lo borro, pero lo que sí borro, lo borro para tener, por un lado,
espacio, espacio. ¿Qué es lo que busco en el espacio? Pues voy a buscar el espacio adecuado para poder formar una tabla que me permita llevar a cabo la graficación. Necesito encontrar valores para R de t, para X, para Y y para Z. Entonces vamos a dividir en tres partes, digamos que un poco menos para las Z. Aquí voy a tener X, aquí voy a tener Y, aquí voy a tener Z. Entonces aquí tengo que X va a ser igual a 2 coseno de T, 2 coseno de T. Y va a ser igual a 2 veces el seno de T, y Z va a ser igual a T. Y entonces yo me pregunto, ok, aquí tengo mis ecuaciones paramétricas, pero ¿qué unidades están manejando mis ecuaciones paramétricas? ¿Quién me dice después de un análisis rápido visual de lo que es mi ecuación paramétrica, 2 coseno de T por I más 2 seno de T por J más T por K, qué unidades está manejando esa ecuación? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades le tengo que poner a T para poder graficar esa ecuación? ¿Nadie me dice, muchachos? Mientras ustedes lo piensan, voy a dividir esto en una serie de lugares. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Santa María. A ver. ¿Tienen espacio en su cuaderno, muchachos? Ahí me doy cuenta que al mejor cazador se le va el conejillo, ¿verdad? Me falta la T. Hay que darle valores a T. Permítanme borrarle, por favor. Pero ustedes no borren. Nada más necesitan un poco de espacio a la izquierda para colocar la T. Se me pasó la T. Se me pasó ponerle valores a T. Entonces, y además quiero aprovechar para darle un poco más de amplitud a la gráfica, ¿verdad? No quiero dibujar. Vamos a poner a T. Aquí voy a colocar X. Aquí voy a colocar Y. Y aquí, entonces aquí voy a poner T. Aquí X igual 2 coseno de T. Aquí Y igual 2 seno de T. Y aquí voy a colocar Z igual a T. Que entonces, ahora sí voy a dividir mi tabla. Pero no me han contestado, muchachos, no sean malos. Ayúdenme. La clase la hacemos todos. ¿Qué unidades está manejando mi sistema? ¿Qué unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra le pasé 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Con eso es suficiente. Ok. ¿Qué unidades maneja mi ecuación? 2 coseno de T por I más 2 seno de T por J más T por K. ¿Qué unidades está manejando mi ecuación? ¿Se está complicando la situación, muchachos? Sí, se está complicando, ¿verdad? Eso tiene el cálculo vectorial. Va de menos, que es bien sencillo, va de lo muy sencillo a lo complicado. ¿Ok? Entonces empecemos por decirme, compañeros, porque yo no sé. Supongan ustedes que yo no sé. ¿Qué unidades maneja mi ecuación? ¿Qué unidades? Podría ¿Qué, ser, perdón, ¿Qué, hija, perdón? podría ser 4. ¿Qué mo? Sí, las unidades, podría ser 4. ¿Podrían ser 4? No, a ver, mija, no, unidades, me refiero a unidades físicas. Ah, Metros, litros, ¿qué más?
kilos, metros, litros, poundals, libras, radianes, ¿qué más podemos tener? ¿Sería entonces radianes? Lumen, sí, estoy manejando unidades angulares. Salta a la vista, ¿verdad? Si tengo que la ecuación vectorial tiene coseno y tiene seno, ¿verdad? Y además tiene el argumento de la función que es t, el argumento que a su vez es el parámetro, ¿verdad? Es que está manejando unidades angulares. Cuando tengan ustedes un problema de ingeniería, no manejen grados. Lo mejor es manejarlos, las unidades en radianes. Entonces son unidades angulares. Bueno, si estoy manejando unidades angulares, no voy a iniciar, que a veces sí debería, depende del estudio que esté llevando a cabo, ¿verdad? Iniciar con unidades negativas, no. Voy a iniciar desde cero, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Luego, vamos a considerar en este caso que mis, los voy a llamar, ¿qué quiere, chiquita? Perdón. Quiere comer, pues ya no le gusta la comida. ¿Se escuchan? Es la gata que llega. No, 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 deja mi sillón, lo vas a deshacer. Mis intervalos van a ir de pi sobre 2 en pi sobre 2. ¿Verdad? Vamos a ver hasta cuántos. Entonces, vamos a iniciar con 0. El siguiente va a ser pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿A cuánto equivale pi sobre 2? A 90 grados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pi sobre 2 es el equivalente a 90 grados. Luego entonces, si le sumo pi sobre 2 para el siguiente módulo, el siguiente dato, entonces aquí va a tener pi. Luego entonces el siguiente va a ser 3 medios de pi. ¿Verdad? Luego aquí voy a tener 2 veces pi. Es 1 medio más 1 medio es 1, más 1 medio son 3 medios, 3 medios más 1 medio son 2 elementos enteros, o sea 2 pi. Entonces esto es equivalente a 4 medios. Si le sumo 1 medio sería 5 medios de pi. Si le sumo otro medio de pi, vamos a obtener aquí 3 pi. Si le sumo, son 6 medios. Si le sumo otro medio, son 7 medios. 7, lo voy a hacer un poco más chico, o diagonal, 7 medios de pi. Si le sumo otro medio de pi, van a ser 8 medios, que serían entonces 4 pi. Si estos son 8 medios, si le sumo otro medio, serían 9 medios de pi. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces ustedes me van a ir ayudando a encontrar los valores para que me van a su vez, a dar los datos para graficar la curva, que va a ser un poco difícil, yo se los hago saber de una buena vez, porque tenemos que simular en el plano lo que está sucediendo en el espacio. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces eso les hago la aclaración de una buena vez. Ok, entonces cuando un parámetro t o el ángulo t, en este caso mi parámetro t representa el ángulo que se está manejando para cada valor del intervalo. ¿Verdad? Cuando el ángulo t vale 0, ¿cuánto vale el coseno del ángulo? ¿Cuánto vale el coseno de 0? ¿No? Bueno, aquí el valor es 2 porque el coseno vale 1. El coseno vale 1. El coseno de 0 vale 1.
multiplicado por 2 va a hacer que x valga 2. ¿Cuánto vale el seno de 0? Vale 0. Entonces, y va a valer 0. Dios santo. Luego z vale, t es igual a t, entonces z toma el valor de t también igual a 0. ¿De acuerdo? Cuando t vale pi sobre 2, que son 90 grados, ¿cuánto vale el coseno? ¿Sí tienen idea de cuánto vale el coseno? Vale 0. Pueden preguntárselo a su máquina, a su calculadora, si es que tu calculadora tiene funciones trigonométricas, que creo que sí. ¿Ok? Entonces, el coseno de 90 grados es 0 por 2, aquí entonces se vuelve 0. ¿De acuerdo? 2 por 0 es 0. Pero el seno de 90 vale 1, multiplicado por 2, entonces lleva a valer 2. Sin embargo, z ya creció. Z va a tomar el valor de pi sobre 2. Es el valor de t. Va a ir creciendo. Es una curva que se va, no sé qué va haciendo, pero va de 0 en altura a pi sobre 2 en altura, que se puede calcular. Este es punto 1416 entre 2, 1.57 y algo. Ok, cuando t, que es mi parámetro angular, vale pi, ¿cuánto vale el coseno? ¿Quién me dice cuánto vale el coseno de pi? De pi grados. Nadie me dice cuánto vale. El coseno de pi vale menos 1. ¿No estudiaron trigonometría, muchachos? A ver, es bueno, no es... Yo no los recrimino, ¿eh? Yo no los recrimino. De alguna manera ustedes son... Todavía les tocó ser algunos de ustedes víctimas del supuesto nuevo modelo educativo, que, caramba, qué daño le han hecho a México esos canijos. Qué daño, ya lo dije yo. Deberíamos de ser un país mejor que los coreanos que producen hasta aviones de combate. Y nosotros que tenemos más recursos que ellos, tenemos una pobreza que da lástima. Y los coreanos estuvieron en guerra en los años 50 y nosotros no. Pero, pues quién sabe, pues depende del tipo de guerra, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista político, los partidos políticos hicieron la guerra al pueblo. Pero vean a los políticos y sus familias, millonarios. Cuando t vale pi, ¿cuánto vale el coseno? Pi es a 180 grados, ¿no? El coseno vale menos 1 por 2, entonces x vale menos 2. Ah, qué caramba, esa es la data de estas personas. Estoy en clase, mi hermana, pero no entiende. Bueno, también tengo una familiar que no hace otra cosa más que estar en el teléfono. Cuando el parámetro t, el ángulo vale pi, ¿cuánto vale el seno? Vale 0. Entonces aquí tenemos que esto es igual a 0. Pero lo que no es igual a 0 y va creciendo es el valor de z, es igual a pi. ¿Ok? Cuando vale 3 medios de pi. 3 medios de pi son...
pi son 180 grados, más 90 son 270 grados. 3 medios de pi es 270 grados. El coseno vale 0. El seno vale -1, entonces aquí es -2. Pero el parámetro P es 3 medios de pi. Cuando vale 2 pi es como haberle dado la vuelta completa a la circunferencia. Es lo mismo prácticamente que haber regresado a 0. Si el coseno del 0 vale 1, pues el coseno de 2 pi también vale 1. Y entonces vemos que 2 por 1 es 2, aquí vuelve a ser 2. El seno vale 0, entonces aquí vuelve a ser 0. Pero aquí tenemos que esto vale 2 pi. Luego 5 medios de pi es el equivalente de nuevo a 90 grados, ya que con 2 pi se le dio la vuelta completa, se le suman pi sobre 2, ¿verdad? Entonces es el equivalente a pi sobre 2. El seno de pi sobre 5 medios de pi es 0 por 2 es 0, aquí pongo un 0, pero el seno vale 1 por 2 es 2 positivo, pues son el equivalente a 90 grados. Fíjense bien que el equivalente a 270 grados, si 90 grados, aquí esto es una circunferencia, aquí tengo la circunferencia, aquí voy a medir los grados, aquí tengo pi sobre 2 que son 90 grados, 180 grados, aquí tengo que esto es pi, esto es 0 o 2 pi en la circunferencia. En realidad, 0 o 2 pi es al nivel de la línea. 0,2 pi, 4 pi, y 2, 6 pi, 8 pi, etcétera. No vamos a llegar a eso. Luego aquí en la parte superior tengo que esto va a ser pi sobre 2. Nada más voy a escribir pi sobre 2 y debe de estar encima de la línea, ¿verdad? Pi es el ángulo que corresponde a 180 grados. Si lo entienden mejor en una circunferencia. Aquí tengo 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Obviamente el círculo debe de ser mejor dibujado de lo que lo estoy haciendo. Ok, aquí tengo 3 medios de pi. 3 medios de pi es el equivalente a 270 grados. Híjole, cómo me he vuelto desordenado, indisciplinado y no uso el borrador. 3 medios de pi. Pero es que también se ensucia muy rápido. Ok, muchachos, igual aquí, este es pi. Vamos a seguir adelante. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Cuando el ángulo, espérenme, aquí nos quedamos en 5 medios de pi. Entonces la altura a la que llega la curva es 5 medios de pi. Porque estamos sumando a 2 pi, un medio de pi más, son 4 medios y uno es 5 medios. Luego tenemos que esto es 3 pi. Fíjense bien, con una vez pi se dan 180 grados. 2 veces pi es 0 grados o 2 pi. Otro pi, aquí tengo 2 pi, y otro pi serían 3 pi, es lo mismo que pi. Entonces, el coseno de pi es igual al coseno de 3 pi, que es -1. Por 2 se convierte en -2. El seno vale 0. La altura entonces se convierte en 3 pi, ¿verdad? 7 medios de pi es el equivalente a 270 grados. El coseno vale 0. Por 2 esto es 0, pero el seno vale -1 y entonces aquí tengo -2, ¿verdad? Evidentemente la altura se va a 7 medios de pi. Luego tengo 4 pi, es lo mismo que haber regresado a 0. El coseno vale 1 por 2 es 2, el seno vale 0 por 2 es 0 y la altura va a ser igual a 4 veces pi. Luego 9 medios de pi, que es el último que voy a colocar, es el equivalente otra vez a pi sobre 2, 90 grados. El coseno vale 0.
el seno vale 1, por tanto esto vale 2, y la altura es 9 medios de pi. No sé qué hora es, pero la graficación de esto va a ser un verdadero reto, que no es la primera vez que lo hago. Ya me pasé 5 minutos, ¿por qué no me lo dijeron? No importa que me haya pasado, qué bueno que me pasé. Les vuelvo a repetir, ustedes son el grupo más adelantado. Voy a borrar, ya vamos a dejar, pero les adelanto, ¿verdad? Si es que alguien quiere, de todas maneras lo tengo que hacer y lo voy a hacer, ¿verdad? Esto me está representando un cilindro, ¿verdad? Con una figura, un cilindro, en realidad, en la base, vamos a suponer que aquí yo tengo un sistema coordenado cartesiano, ¿verdad? Con X, Y, Z. Voy a tener que borrar todo. Y entonces aquí yo tengo un círculo. Aquí está mi círculo. Este círculo tiene 2 de radio, ¿verdad? Esta distancia que hay de aquí del origen, este es Z, este es X, este es Y, son 2 unidades, es el radio de 2. Es esta. ¿Por qué? Porque recuerden que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 4. Igual X cuadrada más Y cuadrada es igual a R, que es el radio al cuadrado. Entonces, quiere decir que de aquí a acá, la distancia de este círculo, porque estoy representando un círculo, pero lo estoy mirando en perspectiva. Nos vemos la próxima clase. De aquí en adelante voy a ir haciendo crecer